Buenas tardes, bienvenido a Semblanza. Una semana más estamos con ustedes y hoy estamos estrenando nuestro plató. Tibiabin.tv hoy va a ser una semblanza especial, una semblanza con dos personajes históricos de nuestro fútbol. Con el permiso de José Juan Herrera voy a empezar por el mayor. Don Juan Santiago Falcón, buenas tardes. Buenas tardes. Y don José Juan Herrera Velázquez. Muy buenas tardes. Bueno, vamos a hablar de un club que tiene una historia importantísima, con un club como es el Unión Puerto. Y ustedes creo que son dos de los jugadores de la misma época, diferente época, que marcaron un antes y un después en el Unión Puerto. José Juan. Sí, Juanito el Canario. Juanito el Canario. Y el que les habla, Herrera. Jugamos simultáneamente en la misma época incluso y en el mismo equipo durante mucho tiempo, ¿no? Éramos personas que estábamos vinculadas al Unión Puerto, es decir, significados por esa situación, por esa condición. Aquí habían dos equipos entrañables, el Unión Deportivo Herbania, que se creó por allá, por el 1945, y el Unión Puerto, que fue posterior, ¿no? Pero muy pocos años, 4 años, muy pocos años. La Herbania, por la historia de la Herbania, pues es una historia que todavía pues, es reciente también, ¿no? En el sentido de que hizo una trayectoria con más notoriedad, con más entidad, y tiene los resultados ahí que son conocidos por todos. El Unión Puerto tuvo una etapa muy importante también en lo deportivo, sobre todo en fútbol, ¿no? El Unión Puerto era preferentemente fútbol, ¿no? Pero en esa sección deportiva tenía mucha solera. Fue un equipo muy bien trabajado, un equipo con buenos jugadores, con valores muy importantes, que pasó distintas etapas. Juanito conoce mejor esa etapa, pues yo estuve ya después de un tiempo fuera, ¿no? Pero en sus inicios, pues era de los equipos que se enfrentaba a la Herbania y había una rivalidad tremenda. La rivalidad proviene, pues bueno, primero porque eran dos equipos de la capital, ¿no? Y en segundo lugar porque ahí hubo siempre trasiego de jugadores, de un equipo a otro. Pero claro, el Unión Puerto siempre, pues de alguna forma no tenía la entidad y los recursos y demás, pero lo echaba con la dedicación y la afición que tenía. Tiene una afición muy implicada que hacía que los jugadores se estimularan mucho. Se nutrían también estos equipos no solo de los jugadores del municipio de Puerto Rosario, sino de otros municipios, y también jugadores que provenían en aquel momento del regimiento de infantería incluso de la aviación. A Fuerteventura venían muchos jugadores de cumplir servicio militar que luego jugaban con los dos equipos que habían en aquel momento. Y claro, eso le daba mayor entidad y mayores garantías al fútbol de aquella época. Habían otros equipos muy importantes, como el Gran Trajal. El Gran Trajal, una escuela deportiva nata, ¿no? Aquello generó jugadores de mucha calidad. Recuerdo toda la familia de los Cabreras, eran jugadores que cubrían todas las áreas, casi con los hermanos se hacía un equipo, ¿no? Pero eran unos jugadores de mucha entidad. Recuerdo a Antonio Almarino, que es mucho mayor que todos nosotros, ¿no? Pero que fue un extremo de la vieja usanza, un extremo de una velocidad tremenda, de un regate tremendo, el Pedro Cabrera, el Ramón Cabrera, y tantos otros que Pepe el portero, Pepe que fue el guardia municipal, Pepe Cabrera, el amigo Pepe Cabrera. Por tanto, después hubo también otro equipo que era por etapas también, el Antigua, ¿no? Y luego, como no, el Pájaro. Claro, había una afición importante al deporte en general, pero en especial al fútbol. Los niños, los chiquitos, los jóvenes de la época, pues estábamos permanentemente, se puede decir, en la calle. Cuando no estábamos en la escuela, estábamos en la calle. Jugando al fútbol. Eso, más bien jugando, pero practicando deportes también. Había fútbol, había baloncesto, había lucha.
Y ahí le pegábamos a todo un poco. Y ya, eso pues hacía que se reunieran condiciones físicas importantes también. No había el tecnicismo ni las condiciones de infraestructura y demás de instalaciones deportivas, porque no las hubo. Pues yo recuerdo el campo de la Herbania, como decía Juanito antes, el García Hernández, me parece que se llama, que es donde está hoy, pues el Colegio Puerto Cabra. Ahí eso fue uno de los campos de la época, ¿no? El mismo campo de los militares, estaba en las propias instalaciones militares, el campo de los Pozos, antes de ser este campo de los actual, ¿no? Pero nosotros en la época aprovechábamos cualquier gavia, cualquier tablero, colocábamos las porterías como tal, si teníamos un balón a mano y quedábamos jugando, ¿no? Y eso es lo que te daba, pues bueno, la atención y la dedicación que le dedicábamos al deporte hacía que después se reunieran condiciones. Había gente que despuntaba y que se los llevaba y que hicieron pruebas con el equipo de la Unión Deportiva y demás. Y por tanto, recordar al viejo Unión Puerto, de verdad que, pues bueno, se siente un cierto sentimiento por toda esa etapa. Y más cuando se ha sudado esa camiseta, ¿no? Sí. También Juanito no nació en Fuerteventura, Juanito nació en Gran Canaria. Yo nací en la barriada de Guanarteme, en Las Palmas de Gran Canaria. Guanarteme ha salido uno de los mejores jugadores de la Unión Deportiva. Sí, ¿no? Había buena cantera allí. Pero luego me fui a Aruca, a la ciudad de mis padres. Y arriba pues me crié hasta los 7 años. A los 7 años ya me vine a Fuerteventura por motivo del trabajo de mi padre. Ajá. Me vine con él aquí. Y empezó a jugar ahí. Y empecé a jugar aquí. ¿Y desde aquí dio el salto a Gran Canaria a jugar o fue cuando hizo el servicio militar? No, yo, mis primeros pasos en el fútbol fue en el Suárez Romero. Aquí. ¿Tú te acordarás, no, Pepe? Sí. Suárez, Claro. que era un equipo que hizo el cura. Don José Suárez Romero fue un párroco de aquí, Párroco de aquí de Puerto municipio Rosario. de Puerto Rosario. Don José, que estuvo muchos años aquí. Sí. Y ahí empezó usted, Juan. Ahí empezamos ya para dar las primeras pataditas a la pelota. Estaba el Suárez Romero y el Velázquez Curbelo. Y el Velázquez Curbelo. O sea, que recuerdo Que de ahí aquella salió época. muchos jugadores buenos, como fue Garrido, un Martel, el sevillano, Sí, toda y esa una gente. serie de Horacia, Sánchez, o sea, Sánchez Serpa. Sánchez Serpa, sí. Y en fin, y después pues ya... ¿Y de ahí saltó a qué equipo? ¿Cuándo empezó ya a después jugar aquí con...? empezamos a jugar, yo empecé a jugar con el Herbania. Ah, usted fue uno de los... Sí, él es Yo empecé a jugar de con los trasvases. Estuvo en los dos equipos. Sí, jugaba Pero con con los más viejos tiempo. ya, era cuando el hermano de José Juan, de Herrera, Miguel, Domingo, que era mi padrino precisamente, de confirmación, y empecé a jugar con Miñiza y toda esa gente que jugaban en el Herbania. Entonces jugué con toda esa gente y ya después pues esa gente fueron desapareciendo, pues después fuimos haciendo, pues, iban viniendo otros, como después vino Pepe, José Juan, el que trabaja en el aeropuerto, ¿cómo se llama? Juan José. Ah, sí, Juan José Ortiga. Y en fin, ya han empezado. ¿Y de ahí usted cómo fue a jugar al Ferrera? Bueno, yo al Ferrera fui a jugar cuando me fui al cuartel. Yo al cuartel me fui voluntario precisamente por ir a jugar a la pelota. Tanta era afición que tenía que me fui voluntario a jugar allá. Porque hubo un chico aquí que estaba en el cuartel que me dijo que desde que tú llegas a Las Palmas quedas jugando en primera regional. Y efectivamente. Llegué allá y enseguida quedé jugando. ¿Y la Unión Deportiva nunca lo tanteó? No, el que me tanteó fue el Aruca. Ajá. Y el San En José. aquella época, Juanito era un equipo de mucha entidad también. Como el Aruca, Ferrera y la primera regional que en tiempo era la segunda división hoy, porque Sí. estaba la primera, segunda y tercera regional. Sí. No había tercera división como hoy. Sí, no. Ni ya segunda ahí se B, ni avanzaba. nada de eso. Sí. O Era salía- de otra época, Sí, si salías te ibas a la Unión Deportiva, si no, o te ibas a la península. Muchos se Y fueron. usted era un buen defensa. Bueno, yo defendía. ¿Qué posición jugaba? Yo jugaba de Central, central. ¿De central? Siempre, ¿Y que era siempre. técnico o era de los Bueno. que daban cuero? Yo daba cuero y recibía cuero también. No, era un central duro, Bueno, una fortaleza tremenda. yo nunca lesioné a nadie.
Nunca lesionó a nadie. ¿Usted iba a jugar noblemente? Yo iba a jugar duro a la pelota, no duro a la persona, duro a la pelota. Sin embargo, José Juan sí era muy técnico, ¿no? Sí, Bueno, no, sí. De todas formas, sería conveniente, hablando ya del Unión Puerto, recordar, el Unión Puerto se inicia, la sede social, por así llamarlo. Esta mañana estuve preguntando porque quería saber con exactitud cuándo se inicia el Unión Puerto. Porque el Herbania sí sabemos del 45, pero el Unión Puerto sé que es una etapa posterior, que la primera sede estuvo en el entorno de lo que es el campo, decíamos, de la Herbania, arriba, por las ¿Dónde está el colegio hoy? 45 viviendas aquellas, próximas al Colegio Puerto Rosario, de esas inmediaciones por ahí. 56 viviendas. 56 viviendas, por ahí hubo, un poco más allá, hubo una pequeña sede ahí. Pero ya después la sede principal estuvo donde está hoy el ayuntamiento, que ahí era un salón recreativo, ahí donde se hacían los bailes, ahí es donde ahí empezamos cogió más en el auge. ámbito social es donde más entidad tuvo ya el Unión Puerto. Y luego fueron frente a la Plaza del Mercado también. Y después, como tú recordabas antes, Juanito, estuvo también en las instalaciones donde estuvo el casino antes. Primero estuvo en el casino. Sí, bueno. En el Pero casino. explica qué casino. Sí, no, el de arriba, el casino no, aquello era... En la calle 1 de Mayo. Sí, en Capitán Asná se llamaba él. Sí. Unos almacenes que tenía allí, unos locales largos, grandes. Que hoy están en unas dependencias municipales allí. Hoy hay unas dependencias Sí, algo de municipales. agua. Sí, y- posible. Sí, al lado, sí, pegado. Y entonces de allí, pues empezamos a funcionar. Nosotros hicimos primero en un puerto, donde está el ayuntamiento hoy. Allí... ¿Quién era el presidente en aquella época? Mingoro. En aquella época ¿No? Mingoro no. Mingoro no quiso hacerse cargo. Me parece que era el hermano de Yoyo, A Juan. Juan, para descanse. Sí, pero Mingoro también fue de la... Sí, Mingoro fue la primera época del Unión Puerto. En el inicio fue Mingoro. Mingoro y Después Juan Hormiga. Joaquín Aiza, el viejo, Joaquín. Joaquín, Francisco el Medero padre de- también. padre de Joaquín, el hijo. Francisco Medero también estuvo Don Francisco Medero. Yo le pregunté esta mañana a mi hermano Miguel y me comentó, claro, yo tuve un lapsus ahí de tiempo que no recuerdo. Pero Sí, cuando estaba estudiando fuera. Pero después hubo muchos colaboradores en aquella época. Sí, bueno, Eugenio estuvo muy vinculado también al Unión de sí, me decía, ¿no? Y Santiago Hormiga también, con Unión Puerto. Sí. Es decir, que era un equipo muy atípico, estaba... ¿Qué representaba? Porque en Era la un sociedad equipo siempre hay espontáneo. varios estamentos. ¿En qué estamento de la sociedad representaba la Unión yo no Puerto? creo que representara sectores sociales ni niveles sociales, no, era un problema de deportivo. rivalidad. Rivalidad no deportiva. deportivo. Claro, el Herbania tenía eso, Tenía más sociedad, entidad, más socios. No, el Herbania al principio, pues claro, tenía la sociedad arriba también. En la calle de la Marina, a la derecha. Detrás de la Gavia. Detrás del Hotel La Gavia, Sí, una sí, sociedad pequeña. Pero claro, se mantuvo durante el tiempo. El Unión Puerto no, el Unión Puerto tenía sus altibajos, aparecía, desaparecía y demás. Pero claro, había que tener un equipo para enfrentarse al Herbania Era la y base. era el Unión Puerto. Era la base. Y era la rivalidad, y es como el Madrid y el Atlético. Pues mire, muy similares. Se pueden dar. El Madrid podía ser el Herbania y el Atlético podría ser, porque el Atlético tiene una solera especial. Sí, también. sí. Era el Unión Puerto. O sea, el Pupas es el Unión Puerto. En la Unión Puerto había jugadores que casi siempre estuvieron vinculados a la Unión Puerto, pero hubo jugadores también que estaban en la Unión Puerto, pero que jugaron mucho tiempo en el Herbania. Sí, jugamos Y en el recuerdo, esta mañana hablándolo con varios compañeros, pues me decían por teléfono, hablando de esta cuestión, Sí. y me decían que bueno, que hubo un momento que se marchaban del Herbania y se iban a la Unión Puerto. Claro, ahí se generaba Y eso causaba un trauma, ¿no? tremenda. Pero Unión Puerto tuvo buenos jugadores. El portero Antonio y a Ignacio, los dos hermanos, que eran dos Ignacio González, Antonio. Antonio Palangana, que le decimos. Era un porterazo. Era portero, hermano era medio. Nemesio. Nemesio. Era un medio con una calidad tremenda. Es decir, que eran jugadores, por nombrar algunos, ¿no? Sus hormigas. Y en esos partidos había... Estaba en el Herbania. había- Jugador del había- Herbania. Sí, de la Alemania, pero que digo que Que era un buen jugador también.
Iba mucha afición cuando se enfrentaban en el Herbania. Sí. ¿Qué cantidad de personas podían Hay acudir? que Aproximadamente. atender en función de la población que había en aquel momento y de las dificultades que había para trasladarse uno a otro. Pero le digo que cuando había un partido en Puerto y Herbania, bueno, no habían gradas de estas características, ni era fácil No había nada. valorar No, pero el pero recinto. podemos estar hablando de 300, 200, 400 personas. Claro, eso era ya bastante gente, ¿eh? Y cuando era un partido entre Puerto del Rosario, un equipo de Puerto, con el Gran Tarajal, aquí o allá, y ahí había más cantidad. Había más ya. Además, era todo lo que envuelve al partido. Había unos... bueno, Pique. No, sí, y los momentos previos al partido venía aquella afición del Gran Tarajal en la guagua de la época, con toda aquella gente enarbolando las banderas de los equipos y demás. Pues bueno, aquello generaba una... Era una fiesta, ¿no? Era, claro, era una fiesta. Ténganse en cuenta que no había televisión, que no había ninguna otra, bueno, la radio y la radio pocas, ¿no? deportiva. Entonces, o había televisión ya, pero era una televisión que no estaba al alcance de todo el mundo tampoco, ni yo creo que en los No, en ese inicios tiempo no había tampoco, ni televisión. había televisión. Porque No había. claro, como hubo distintas etapas, pues, pero la primera etapa, los jóvenes, ya les dije antes, estábamos en la calle, cuando no estábamos en la escuela, y siempre estábamos pues practicando el deporte. Pero, bueno, eso no quiere decir que ya después, en la etapa del 70 por ahí, pues ya había federación y ya los equipos empezaron a estructurarse, a organizarse. Bueno, ya mejoró considerablemente todo lo relativo a los medios para mantener con ciertas garantías y con cierta entidad esta actividad deportiva de la isla de Fuerteventura. Hablando de esa época, el equipaje era azul y la camisa El equipaje de la Unión Puerto era ese. azul y blanco. azul y blanco. Ese era el Pantalón. equipaje. Este era el equipaje de la Unión Puerto. Era auténtico. La camisa Sí, negra sí. y pantalón blanco del portero. El también. portero. Ese era el equipaje. El Herbania era blanco y el Unión Puerto ese era el equipaje. Azul. Eso era... Y el material, el- ¿cómo eran los balones de esa época? Nada más que saltar ese equipaje al terreno al deportivo impactaba. Era un equipo, yo qué sé, yo le digo que tuve mucha vinculación con la Unión Puerto y mucha añoranza a ese equipo, ¿no? Es un equipo que siempre, pues bueno, me llamó la atención por su forma de ¿Tú te acuerdas que de llevarse decía- las cosas? Decía Melián, para descanse, que el Unión Puerto le gana a ustedes, se le decía a sus propios jugadores, les gana a ustedes con las camisetas solas en el campo. Sí, eso era un comentario que se hacía mucho en esa... Imponía en el esa Unión época. Puerto. Sí, el sería- coraje que teníamos y era... el no, y pique. habían buena gente, buenos No, jugadores. eran buenos jugadores, sí. Esa foto que está ahí, pues bueno, ahí es una tapa, que no es posiblemente no sea la tapa más... que el aquí el más Ah, viejo, destacar, el ¿no? más viejo soy yo y tú, los demás eran chiquillos nuevos. Pero... Y es verdad que José Juan parecía... Sí, estaba muy Flaquito, delgado, alto, estaba muy delgado. ¿eh? Cuando eso uno le pegaba, como se dice, Estaba todo el día en marcha. a la lucha, al fútbol, al Hablando de eso, baloncesto. creo que José Juan eras un máquina en el deporte porque Bueno, no tanto. el Lucha también eras muy técnico, eso me contaba. Sí, bueno, pero sí, hubo un momento ahí que nos dio por la luchada también, ¿no? Y yo siempre tengo una anécdota presente. Los compañeros de la época, pues bueno, un día estábamos jugando al billar en Puerto Rosario y tuvimos que ir a ponernos la ropa de lucha para luchar en Valles de Ortega, recuerdo. Pero yo no había luchado nunca, sino con chiquillos, vaya para acá y no nada. Nos pusieron la ropa y tuvimos que ir a luchar. Y ahí empecé yo, pues bueno, a tener cierta motivación por la lucha. Ya después aquello se concatena con otras luchadas, con aquí en Puerto Rosario, para la fiesta del Rosario, aquello fue ya tomando cierta entidad, pero no fue de mucho tiempo. Y el Bueno, básquet también. me gustaba la lucha. Y en el baloncesto también jugabas. Bueno, pero Uno sí, le pegaba a dos. Sí, no, el baloncesto sí me gustaba también. Pero ya le digo, era porque teníamos que ocupar el tiempo en el deporte. Pero bien, Alguien me contó, José Juan, que cuando pequeño, José Juan pequeño, con los amigos, él era el cabecilla Sí, bueno. del grupo. Esa versión cabecilla.
los reunía, iba pidiendo pesetas para el botiquín. Sí. Anécdotas de esas. Y para pagar los coños. Y para pagar los coños. No, es que nosotros, pero esa historia siempre la he tenido yo presente, ¿no? En mi casa, en su día, pues bueno, mis hermanos también practicaron el deporte, eran mayores, y siempre hubo ahí material deportivo. Y nosotros, los chiquillos, pues teníamos que jugar en aquella época también pretendíamos jugar con botas, ¿no? Y lo que hacíamos era, pues, llevábamos las botas al zapatero. Claro, y las botas al zapatero le colocábamos unos tacos a aquellas botas impresionantes, ¿no? Yo no sé. Y claro, aquello que había que pagarle algo al zapatero y demás. Y entonces, pues recopilábamos para el arreglo de las botas, y entonces allí teníamos nosotros las botas y teníamos también después el botiquín famoso, como usted dice, porque claro, el botiquín es que nosotros nos dábamos cagajazo que teníamos que atender al paciente sobre la marcha allí. Pues muchas anécdotas de la época, pero bonito, ¿se acuerda? Algunos se debían dar alcohol. Imagínate con los tacos aquellos le cogía la pierna a cualquiera. Lo que pasa es que nosotros éramos muy atrevidos y claro, en aquella época tampoco estaba ni centros de salud, perdón, ni Cruz Roja, nada. Entonces, estaba don Gerardo Punto y Cobo, y en lo que iba don Gerardo y todo el tiempo que se tardaba y para acá y para allá, nosotros ahí nos atendábamos, nos arreglábamos ahí como podíamos y a seguir jugando. Un puño de tierra. Y entonces eso fue, unas manos, ese fue por el botiquín famoso. Sí. Juanito, usted jugó en Gran Canaria, jugó aquí, jugó también, que creo que una vez jugaron con la selección de Fuerteventura en Lanzarote, haciendo un papel magnífico allá. Sí. Cuéntanos cómo fue esa selección. ¿Cómo fue la salida? Esa selección, no sé cómo se formó, porque el entrenador era Pepe Morales, el guardia. Pepe Morales, que estuvo vinculado a Unión Puerto también, y a la Unión Antigua. Y a Unión Antigua. Sí. Y entonces, pues nada, nos hizo una pequeña selección, bueno, una selección de los jugadores de allí y de Gran Tarajá. Y pues nada, y fuimos allá a jugar. A Lanzarote. A Lanzarote. ¿Que eran las fiestas de allá o De la San fiesta de Ginés? San Ginés. ¿Y dónde jugaron ahí? ¿Al lado del cementerio viejo? ¿Era el campo en aquella época? No. Era al lado de una gasolinera. Al lado de la pensión España, un poco más acá. Era el primer campo era un campo importante, ¿no? El campo más grande que tenía el Lanzarote en aquella época. Y para ir allá tuvieron que ir en barco, ¿no? Había avión, pero fueron en barco. Lejos de estos de barquillos. Fueron en barquillos pequeños de Corralejo. Yo no recuerdo ni cómo fuimos. Sí, fuimos en barquillos pequeños. Sí. La vuelta fue en avión. En la vuelta nos pagaron en el avión. Pero para allá fueron en barquillos pequeños. Barquillos chicos de esos. Barquillos que había el Poseidón, ¿no era? Sí, es posible que fuera en barco. Porque, claro, el avión aquí venía. Sí, eran. Para allá fuimos en barquillos. ¿no? Pero de Lanzarote a Fuerteventura vinimos en el avión. Porque ganaron allá. ¿Cómo fue ese partido? ¿Qué anécdotas hay de ese partido? Fue un partido muy duro y muy duro y fuerte. Estamos hablando de dos buenas selecciones, ¿eh? Es decir, Lanzarote cuando tenía un buen equipo. Tenía jugadores fuera ya. ¿Qué año estamos hablando aproximadamente? Estamos hablando del 62, 63. Por ahí. Sí, un poco para... No, quizás no, antes. No, después sí fue. 68 por ahí. Sí, ya yo había venido después. 67, 68. Nosotros teníamos jugadores en esa época, Pedro Cabrera, Periquín, estaba entrenando en la Unión Deportiva, juveniles. Pero después teníamos dos o tres otros. Nosotros teníamos un buen equipo y de hecho eso fue lo que hizo posible que se le ganara a doble partido, le ganamos. Y le eso ganamos. Fue en el campo que está en la calle Triana. Eso sí me suena. Sí. Ese campo. Sí. ¿Le puedo decir una anécdota? Sí. Ahora, ese campo lo hizo mi padre. ¿Ah, sí? Pues ese fue el campo. Y había mucha afición por parte de Lanzarote. Nosotros llevábamos mucha gente también. En principio pensábamos que íbamos a perder, igual nos saltó la sorpresa porque es que teníamos un gran equipo, ¿no? Recuerdo, ya se lo estaba comentando antes a Juanito, es que no quiero citar nombres, pero sí, estaba Michi en la puerta, Pepe después también jugó de portero también en uno de los partidos, no estoy seguro si jugó el mismo partido, pero después estaba Cutito, Damián por los laterales, Juanito de central,
Mon y Hernández por el medio. Después estaba Paco, que le llaman el Jaca, ¿no? Después estaba Pedro Cabrera, Mario, jugué yo también. Y después hubo 2 o 3 personas más. Me parece que Pedro también jugó en el segundo tiempo. Yo no recuerdo, pero bien, pero sí, hubo varios partidos. Pero sí. Lo cierto es que se le ganó, aquella gente se quedó rascada, aquello fue. Ahora, entonces hubo un recibimiento por todo lo alto. Por todo lo alto. Es decir, bueno, la gente se desplazó al aeropuerto a recibir a su equipo. Y ahí ya dio un giro todo este tema. Ya parece que fue la primera apuesta, o una de las apuestas importantes del deporte de Fuerteventura en el exterior. Ya ahí ya se confrontó. Luego también, ¿te acuerdas tú que vino el Arucas, que le metimos 5 aquí con Tonono al frente? Cuando estaba Tonono, el Internacional. Cuando eso, la Lucas tenía un gran equipo. Y tenía también Pero también recuerdo que vino una vez el aficionado, me parece, porque después hubo otro equipo, el equipo de Juanito, ¿te acuerdas? Que era de Arucas. Bueno, el Arucas el otro bonito, y vino el yerno de Padrón, Peña, Antonio pues, Peña. Ese equipo también nos permitió animarnos un poco. Y confrontar y poner en valor nuestra experiencia deportiva. La valía de los... Y no, ellos mismos, la gente, claro, ellos eran equipos de profesionales ya, nosotros éramos amateurs. Y luego vino el aficionado también en una ocasión. El aficionado con los grandes jugadores que tenía el aficionado. Aquello era una segunda división hoy. El aficionado de la Unión Deportiva. Sí. Un equipazo tremendo, ¿no? Claro, nos desconcertó, porque yo tenía demasiado equipo, yo recuerdo, pero así todo, ellos veían ahí, y de ahí empezaron los contactos con determinadas personas para llevárselo fuera, porque claro, en bruto potencialmente hablando, había gente que reunía muchas condiciones. Pero bueno, ese es el deporte, esa es la historia. También vino una vez, ¿te acuerdas tú? Un equipo de Galicia o de por ahí, que le metimos 13 goles el primer partido, y en el segundo le metimos 9. Sí, pero a 0. Sí, pero yo no... Era un equipo que vino de allá, de vacaciones por aquí, y nos invitaron que si queríamos jugar un partido. Decían, hombre, ¿por qué no? Pero eso ¿y quiénes jugaron? Porque ahí no recuerdo yo ese partido. Tú estarías fuera. Sí, pero ¿qué era? ¿Una selección o algo? No, era un equipo de Galicia que pasaba por aquí de vacaciones. ¿El Unión Puerto? ¿Qué jugaba aquí? ¿El Unión Puerto? Aquí hicimos una selección también. Sí, en aquella época se hacía una selección. Cuando venía alguien de fuera que sea una selección, lo cogíamos los mejores. Porque al fin y al cabo nosotros, aunque nos quedáramos campeones aquí, en una liguilla que se empezaba aquí, no ascendíamos ni teníamos categoría. Eso se consiguió mucho después. Claro, las conexiones con fuera eran catastróficas, ¿no? En aquella época, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, ¿no? Había problemas de comunicación de todo tipo. Pero yo, volviendo otra vez a la cuestión del deporte en la isla de Fuerteventura, sin lugar a dudas, como en todas partes, el fútbol tenía mucha solera, ¿no? Y dio buenos jugadores y se practicaba con bastante frecuencia, ¿no? Y hubo equipos que también hubo mucha solera en esos municipios, como el de Pájara, ¿no? Recuerdo que Pájara tenía un equipazo y siempre tuvo tradición de equipo. A mí siempre me llamó la atención el Gran Tarajal. Tengo que reconocer. Y había otra rivalidad, ¿no? Gran Tarajal, Puerto siempre ha existido. Sí, bueno, eso ha existido siempre. Pero aparte de la rivalidad, era la calidad de los jugadores que tuvo siempre Gran Tarajal. Siempre dio muchos jugadores. Aparte de la rivalidad que teníamos en Gran Tarajal, con Gran Tarajal, nos llevábamos después, nos veíamos por ahí, éramos grandes amigos. Yo tengo muchos amigos en Gran Tarajal. No, eso, el deporte es lo bonito del deporte. Porque yo voy a Gran Tarajal y saludo a un montón de jugadores de antes. Y nos tiramos piedras cuando estábamos en el campo. En el campo se pone uno las botas y la camiseta, ¿no? A lo suyo. A cada uno a lo suyo. ¿Cómo eran los entrenamientos en esa época, Juanito? Bueno, eran entrenamientos. Esa era una de las asignaturas pendientes. Pero yo creo que, salvo los profesionales, los amateurs, como nosotros, los entrenamientos. Nosotros el entrenamiento estábamos preparados físicamente, por eso lo que les decía yo antes, porque estábamos practicando permanentemente, corríamos, practicábamos, éramos jóvenes y entonces estábamos preparados físicamente. Ahora, técnicamente, pues dejamos muchas deficiencias, porque claro, las condiciones del momento no posibilitaban esa preparación y demás. Pero bien, lo cierto es que sabíamos jugar al fútbol.
al fútbol que se practicaba en aquella época. Sin clase. ¿Cómo? Y digo, ¿Qué sabíamos- tácticas había? ¿Qué tácticas había en esa época? ¿Había tácticas o...? No, como había táctica, pero claro, las mismas tácticas. La táctica era era... una cosa. Es decir, el fútbol, pues bueno, fuimos aprendiendo, la gente en aquella época aprendía, se oía mucho, había mucha afición al fútbol y había gente, ya después, hay que tener en cuenta que ya después empezó a venir gente de fuera que se metían en la estructura de la organizativa del club y ahí había gente que conocía de fútbol y te corregía pues, los defectos y las situaciones que tú pudieras tener deficientes y demás. Y empezó a incorporarse gente de otras islas, de otras comunidades y demás, que hizo que se fuera mejorando. Aquí hubo gente muy buena jugadora de fútbol. Y claro, esos jugadores incluso que venían de primera división y demás, que venían aquí, eso pasó como en el baloncesto. El baloncesto también venía gente de fuera que se pusieron de entrenadores y hizo que la gente pues, fuera mejorando. Claro, no hay el tecnicismo. José Juan, estamos en la televisión, el tiempo tú lo conoces bien, se va enseguida, tenemos que hacer un corte publicitario y volvemos enseguida. No se retiren, ¿eh? Fuerteventura, creído en ti. Bueno, una vez recibidos los consejos comerciales, estamos de nuevo con ustedes. Seguimos en semblanza con dos personajes ilustres de nuestro del deporte de Fuerteventura, Juanito el Canario y José Juan Herrera. Juanito, hablando de aquella época, usted era el capitán de la selección siempre. Cada vez que había una selección, me ponían a mí. Era porque conciliaba. Dice. Imponía respeto, ¿no? Sí, no, eso sí es verdad. Juanito, ¿y los viajes cuando iban a Gran Tarajal? Eso era una fiesta, ¿no? ¿Y tardaban cuánto? No, cuando íbamos a Gran Tarajal íbamos con las cosas aquí arriba. ¿Por qué? Porque tenemos mucho respeto a Gran Tarajal, tenemos mucho respeto. Ah, yo pensé que era por el viaje en sí. No, el viaje lo hacíamos muchas veces en guagua, otras veces lo hacíamos en coches particulares. Ajá. ¿Y cuánto se tardaban a esa época de aquí a Gran Tarajal? La circulación era fluida porque no había muchos coches. Pero la carretera Lo que pasa es que los coches no caminaban mucho. Pero una hora, más o menos. Bueno, pues no. O algo más, alguna vez. Lo que pasa es que había dificultades para La trasladarse. carretera estaba muy estropeada, mucho valle, mucho. Si el partido tenía mucha entidad, pues íbamos a estar en guagua, pues llevábamos nuestra afición. Y ellos venían siempre en guagua también. Y después también íbamos en coches, ¿no? En taxis que había en aquella época, nos reuníamos y tal, y los taxis los pagábamos nosotros. Eso es otra cosa. Pagábamos nosotros. Para ir a jugar pagamos nosotros. O algún coche que nos dejaban o lo que fuera, ¿no? Eso es Porque así. no había subvenciones como ahora. No. No. Es bonito, ¿no? Es que en ese sentido la Eso cosa ha evolucionado de una manera ostensible, muy... Una cosa es ver la situación en la que nosotros desarrollamos nuestra actividad de jóvenes y demás, a cómo el salto que ha experimentado toda esta cuestión, ¿no? Entonces, hoy Fuerteventura, pues bueno, dispone de infraestructura deportiva, de equipamientos deportivos, y Fuerteventura en materia deportiva es un referente en Canarias en todo sentido, porque ya no solo en el fútbol, que ha dado grandes jugadores, sino en la lucha canaria. Sí. Fue uno de los exponentes de Canarias en materia luchística, ¿no?
y luego en el atletismo y en el deporte en general. Y eso ha sido posible por la implicación de la sociedad de Fuerteventura, por el arraigo que ha tenido en Fuerteventura el deporte en general, en todas sus facetas, y por las políticas que se han puesto en práctica, ¿no? En ese sentido, que yo creo que en un sentido o en otro pues han sido acertadas, ¿no? Y también porque hay personas que de una manera altruista se han vinculado al deporte, a la lucha, sobre todo, personas ahí, esas juntas directivas, esos equipos aquí, que donde tiene esas juntas directivas vinculadas ahí, sacando de su propio físico, de dedicación. Claro, eso es lo que ha hecho posible el que hoy Fuerteventura, pues en el deporte. Pero eso siempre ha existido, porque en aquella época, en la época de Juanito, tendría no había nada. Los directivos. Nada, no, eso sí, no. Lo que está diciendo él que siempre hubo directivos y personas, colaboradores, sí. Pero no había dinero. Era medio, no había medio. Medio no había. Nosotros teníamos que lavar nuestra ropa. No, nosotros medio, y los zapatos los teníamos que poner. Pero eso era en general, ¿no? Eso no es aquí, eso no es una seña. Esa seña de identidad era en toda Canarias. Sí, era en toda Canarias. El deporte estaba así, a ese nivel. Pero Puerto Rosario tenía también una condición, ¿no? Había mucha afición también al deporte náutico, es decir, en general, a la propia es un puerto de mar. a los barquillos, todo eso. Yo que sé, bueno, colombófilos aquí en Fuerteventura, el tema de la paloma mensajera, el tema Diego Sarabia, que también fue futbolista. Diego Sarabia, que también fue futbolista, un gran colombófilo. Sí, aquí hubo mucha afición. Claro, eso era muy canario también, eso es un deporte muy canario, sobre todo en Gran Canaria, la zona de Buenarteme y demás. Había mucha afición también a las palomas, en general en Canarias. Es decir, que nosotros, Canarias en general, ha sido una fuente de riqueza deportiva en todas sus facetas, ¿no? La natación, Gran Canaria y Tenerife, pero Gran Canaria que yo recuerdo nos dio grandes nadadores también. Es decir, que eso es una condición innata de la figura de la persona, del ser canario, del humano. Y en ese sentido, yo creo que hoy en el fútbol estamos dando buenos jugadores. Hay gente que, pues bueno, se ha vinculado, se ha dedicado de lleno a esa actividad y ha hecho posible que hoy nuestra gente estén por ahí en primeras o en segundas divisiones y demás. Ha llegado, han equipo ha llegado hasta segunda. Hay varios jugando fuera. Bueno, y el Unión Puerto, ¿lo han visto al Unión Puerto actual? ¿Lo han visto jugar ustedes? Este nuevo que es Puerto Cabra, No, el Unión Puerto. El Unión Puerto. No lo he visto, no. Donde está ahora el Unión Puerto, que el año pasado casi consigue el ascenso a... No lo he visto porque yo me he desvinculado del... Ahí tienen una sociedad y demás, ¿no? No tienen. El problema es que no tienen sede social. Y entonces, porque yo recuerdo estando en el Cabildo en una ocasión, vinieron a hablar conmigo gente del Unión Puerto y demás. Era un tema sentimental y demás. Me imagino que sabían que yo fui la persona que tuve cierta vinculación con la Unión Puerto. Y luego le seguí los pasos a esa gente y sé que alguien me comentó que para allá, por el charco, pues tenían una sede o se reunían. Algo pero... En el charco hay un bar que tiene el nombre de Unión Puerto, no sé si... pues será eso, no lo sé. El mismo que lo regenta... Y usted, porque eso pasa mucho aquí en toda Canarias, creo yo, pero hay muchos deportistas que una vez que abandonan el deporte les cuesta trabajo volver como espectador. ¿Por qué es eso? Yo estuve muchos años, yo fundé también la Peña después. ¿La Peña de la Amistad? La Peña de la Amistad. Soy el socio vinculado a la Peña. Yo era el que llevaba todo. Cuando don Manuel se marchó aquí por las circunstancias que se marchó, aquello lo terminé yo, pues yo hice las puertas, las ventanas, las sillas, las mesas, el mostrador, todo, decoré todo el salón, todo se lo puse yo de mi bolsillo. Pero claro, después me lo fueron pagando hace poco, cuando ya estaba el club. No asisten con asiduidad a ver el fútbol. Porque las cosas... Es que ahora mismo a mí me da sentimiento ir a ver un partido de fútbol y veo
de la forma ¿Qué es lo que ve? Cuénteme, eso es lo que yo quiero saber. ¿Qué es lo que ve que le hace que no vaya al fútbol? veo poca afición. ¿Del mismo jugador? De los mismos jugadores mismos y además están casi por las perras, porque ahora mismo tiene que pagar hasta los chiquillos chicos, yo creo. ¿Usted cree? Ahora mismo no sé si estarán cobrando, no sé, no Con la pregunta que hay, no creo. Pero le tienes que poner zapatos, tienes que ponerle las botas, tienes que taullar, tienes que hacerle todo, con lavarle la ropa. Antes no lo hacían y a mí eso me da un sentimiento. ¿Se imagina usted jugando ahora en un campo de césped como hay ahora y con las botas que hay ahora? No, y los balones. Mira, te voy a decir una cosa. El primer cuarto de hora que ellos juegan en césped, que fue en el Estadio Insular, la primera cuarto de hora, los 15 primeros minutos casi me mato. Yo solo. Los resbalones, muchachos, iba a doblar. Pues no tenía las botas adecuadas para el césped, ¿o qué? No, sí, pero que no sabía manejarlo en el césped. Puede decir que sabe manejar las botas en el césped. Césped natural estamos hablando. Claro, hay que saber poner pie. Pero yo, como estaba acostumbrado, que iba en tierra dura, mira, casi me mato. Casi me mato. Sí, lo que tú comentas respecto a cuando se desvincula uno por la edad y pues bueno, la situación es otra, ¿no? Eso no quiere decir que no se tenga afición por el fútbol. Yo sí voy al fútbol. Lo que pasa es que, claro, ya, pues bueno, se planifica uno el tiempo de otra manera. Y sí se van a partidos. Yo tuve etapas que tuve mucha afición por los partidos e iba a los partidos que se celebraban en Fuerteventura, como incluso a las luchadas. Pero claro, todo, pues bueno, el tiempo te va marcando tu agenda y tu calendario y tus motivaciones, ¿no? Pero sigue uno, pues bueno, el que nos gusta el fútbol, y aquí yo creo que los que estamos aquí nos gusta el deporte y el fútbol en especial, pues bueno, seguimos el fútbol hoy por una situación más cómoda, por la televisión y demás, y si a veces, pues si hay que ir a un campo de fútbol, se va. Pero es verdad que lo que usted dice, ¿no? Que no mantenemos esa vinculación. Pero claro, es que hay que también, es que las estructuras son otras. Hoy se participa de otra manera. Es decir, ya nosotros, nuestra aportación ya se hizo. Ahí queda eso. Y ahora, bueno, ahora hay otra gente al frente de toda la cuestión y demás. La afición, pues bueno, la afición también. La afición a veces está... Yo creo que la afición a veces también está vinculada por la cuestión del momento, ¿no? Pues bueno, si tú tienes hijos que practican el deporte, pues te involucras un poco más en el deporte, te fijas más en el deporte, me refiero al fútbol, ¿no? Pero bien, eso no quiere decir que no sigamos los temas de cerca, ¿no? Yo hay 2 o 3 equipos todavía los sigo, les pregunto. No, a mí me gusta medio el fútbol. Yo voy cuando entero que hay un partido interesante, voy al campo de fútbol, eso está claro. Y cuando estaba los Fuerteventura que estaban andando bien ahí también, pues no me falla, además soy socio. Hombre, es lo del Fuerteventura, ahora podemos hablar, si quieren comentar un poco. Era una buena idea porque era llevar el nombre de nuestra isla fuera de nuestras fronteras, ¿no? Y eso servía, como está el atletismo, como ha habido otros intentos en baloncesto. Eso era muy importante, ¿no? Y eso, claro, es importante porque es llevar el nombre de Fuerteventura a España, ¿no? A España. Sí, pero tengas en cuenta una cosa, la idea es buena, el tema de la unidad, fomentar la unidad en todos los aspectos de la vida es bueno, pero lo cierto es que los equipos surgen como surgen. El Playa pues surge como surge, la vinculación en principio vinculada a la zona de la pared, y cuando cambió, pues bueno, ahí hubo pues cierta situación, pues bueno, desencanto en algunas personas y demás, no quiere decir que de forma genérica, pero claro, eso como pasa como todo en la vida, la vida va evolucionando, las cuestiones van evolucionando y uno lo ve de una manera, otros lo ven de otra, pero yo creo que todas esas ideas son buenas, pero tienen ciertas dificultades. El Corralejo es Corralejo, el Puerto Rosario es Puerto Rosario, el Herbania es Herbania, el Unipuerto es Unipuerto, eso, y el Gran Trajal, y el Tamacite, y toda esa historia. Pero, Juan, quizás es que la isla es tan grande o tan larga que no hay ese sentimiento de Fuerteventura. No, sí lo hay, pero yo... Prevalece forzosamente no tiene por qué hacer tenemos que hacer la apuesta por un partido que simbolice la isla. Si se dan las condiciones,
Si se dan las condiciones, por las razones que sea, hay que hacer esa apuesta. Pero lo que no podemos es forzar situaciones para llegar a crear un partido, o en este caso un equipo, que simbolice, que represente toda la isla. Eso es como todo. ¿Por qué? Porque los equipos, como le comentaba antes, nacen en determinados entornos, se tienen que dar unas características, y si esas características usted las mueve, se viene el equipo abajo. Sí, hay un sentimiento siempre detrás de todo esto. Lo que pasa es que aquí son muy localistas los sentimientos. Sí, las experiencias que se han llevado a cabo en ese sentido, algunas han prosperado y otras no. Y vamos a Gran Canaria, ¿no? Es decir, sí, bueno, estamos hablando de toda Canarias. Victoria, la Unión Deportiva. ¿Que hay una unión? Sí. Del Gran Canaria, todo eso que fue donde salió la Unión Deportiva Las Palmas, ¿no? 5 equipos, pero también tiene muchas dificultades últimamente. O sea que... Claro, es que dificultades siempre hay, al transcurso de la vida pero uno bien, tiene... yo en ese sentido, usted está planteando lo de la unidad y apostar por la unidad, siempre que sea posible, es recomendable. Pero se tienen que dar las condiciones, porque es que a veces se hacen apuestas de estas características y luego lo que se logra es que todo se nos venga abajo y después tengamos otra vez que volver a recuperar y demás. Pero lo que está claro es que lo ideal sería que hubieran equipos representativos de... Quizás, José Juan, no es porque igual se intentan hacer gigantes de barro. No, ya, también, No se hace un proyecto que se consolide primero en la base, una buena consolidar bien la base, ir subiendo poquito a poco y llegar cuando todo tiene que llegar. No hay tampoco tradición ni experiencias que hayan consolidado un modelo que tú digas, pues bueno, esto es lo que se debe hacer, porque el mismo Fuerteventura, pues bueno, todos sabemos cómo se hizo esa apuesta fue una iniciativa loable, buena, la actitud de la gente era correcta, buena también, pero después falla, porque aparte que el deporte tiene un problema que es muy costoso también. Es muy costoso. Mantener el deporte hoy, pues es un problema, es decir, gente que se implica en ese mundo y oye, son unos Quijotes, eso hay que felicitarlos a gente que... Son competiciones y ahí eso que tienes que salir, eso cuesta mucho dinero. ¿Y en la época de ustedes la competición, había competición reglada o era todo amistoso? Una vez que ya se fueron haciendo equipos aquí, como se hizo la Antigua, se hizo el Pájara, o sea, primero fue la Pared, que después se hizo el Pájara, el Corralejo, la Oliva, y toda esta gente, Villaverde. Entonces ya se hacía una competición aquí. Pero no, es lo que te decía antes, que no ascendíamos. No ascendíamos porque no. Claro, no había no podíamos trasladarnos. Y había árbitros formados aquí. ¿Cómo eran los árbitros de aquí? ¿Cómo eran los árbitros sí había. Bueno, lo había de todos los tipos. Como siempre. Es que depende, es que estamos hablando del Unimport de Albania, claro, de la evolución. Si estás hablando de los inicios y estás hablando de la etapa en la que nosotros éramos jugadores, claro. Árbitros habían, pero no habían árbitros colegiados y federaciones y demás. ¿Quién arbitraba? ¿Lo cogían al vuelo? No, había cierta tradición, había gente que sabía arbitrar y adquirían la condición de árbitro y punto. ¿Y cobraban eso, sabes? Bueno, yo no sé qué cobraban. Pero no cobraban. Algún riesgo, el riesgo que tenían también los pobres de arbitrar en aquellas condiciones que se daban. Pero todo, bueno, respetábamos esas reglas de juego y el árbitro era respetado. Bueno, en alguna ocasión me imagino que a veces se saldría del traste, ¿no? Pero lo cierto es que eso estaba así, las personas... Había partidos, ¿te acuerdas? Que si el árbitro era tan malo que teníamos que echarlo fuera. ¿Lo echaban los jugadores? Sí, los dos equipos, lo echamos al árbitro y poníamos otro. El primero que decía que sabía evitar, pues venga a ver. ¿Se acuerda de alguna anécdota, de un caso así en especial? Que le ocurriera a ustedes tener que echar al árbitro. Sí, hombre, sí. Cuénteme muchas veces, antiguamente muchas veces. Pero cuénteme una que se acuerde, Bueno, ¿qué te voy a decir de tantos partidos que tengo? Yo qué sé, de fecha ni nada. Pero una que se acuerde.
Una cualquiera. Una de estas, decirte, bueno, este tío no sirve, vamos a echarlo fuera porque este lo está jodiendo la pavana. ¿Y qué se reunían? ¿Los capitanes lo hablaban? ¿Cómo Claro, era? los capitanes ¿Quién decían- paraba el partido? Al árbitro echarlo a la calle y buscar otro. Y coger a uno del público. ¿Y el árbitro se iba contento? No hay qué remedio. Si no nos llamamos nosotros. José Juan, en su época, cuando fue a estudiar a la universidad en La Laguna, ¿no? Allí no jugó al fútbol. Sí. Bueno, esa vocación y esa afición siempre la tuvo uno mientras pudo, ¿no? Pero ¿cómo que la Laguna? Yo estuve jugando aquí, veníamos ya mayores, ya en veteranos. Cuando me fui a trabajar a Las Palmas, cuando me fui a trabajar a Las Palmas, no, cuando empecé a trabajar como profesor, pues bueno, estuve vinculado al fútbol veteranos en Las Palmas. Ajá. Y en la Unión, en el Cortefiel, que aquí estaba la SEA. Y el Ajá. Cortefiel vino aquí con frecuencia. Nosotros teníamos jugadores en el Cortefiel buenísimos. Bueno, al final, bueno, Pillo, que fue entrenador mucho tiempo y que fue un gran jugador, Lazo, Pedro Lazo, Correa, ¿te acuerdas de Correa? Correa tuvo la última etapa de jugador, la tuvo el Cortefiel, porque él jugó hasta la Unión Deportiva, el Atleti Madrid, él se inició en el San José. Él procedía de Telde, ¿no? No. Bueno, no sé. Correa vivía en San José, en la zona no San José, vivía por Vegueta. Pero él estuvo vinculado siempre al San José. Correa estuvo en el Atleti Madrid, pues, Sí. bueno, un jugador excepcional. Era un interior derecho excepcional. Un jugador Una calidad. fuera de serie. Entonces, esa etapa estuve del fútbol veterano. Pero cuando estábamos en la universidad veníamos a Fuerteventura. Yo pasaba los veteranos mucho en Fuerteventura y aquí hacíamos equipos de gente que estaba aquí y gente que estábamos fuera. Ajá. Y hacíamos un equipo que los enfrentábamos por ahí. Íbamos a Arantrajal, íbamos aquí, ¿verdad? Y no era fácil que nos ganaran, ¿no? Es decir, la afición duró hasta que ya no podíamos con las botas y tuvimos que arribarla. ¿Y cómo eran los entrenadores en esa época? Bueno, entrenadores que aquí antiguamente no estaba, sino, bueno, estaban como entrenadores, pero no tenían título, no tenían nada. Eran Morales y este que era, ¿cómo se llamaba? El padre de Rojas. Sí. Gregorio Artero Rojas. Eran personas que Le gustaba el fútbol. le gustaba el fútbol, ¿no? Y que tenían cierta idea. Y en los Morales físicos. también, después Morales, cuando fuimos a Lanzarote, Pepe. Morales nos estuvo entrenando en la Plaza España aquí. Sí. Está el ayuntamiento, frente al ayuntamiento, que está. El bar ahora en la plaza aquella. Tinguaros. Ahí estaba la Plaza España. Y ahí estuvimos entrenando unos días para yo creo que aquello creó ambiente, afición, la zona y Para demás, ir a Lanzarote. para ir a Lanzarote. Pero claro, nosotros es que estamos practicando el deporte permanentemente. Entonces, claro, estamos en forma, entre comillas. Físicamente estábamos luego bien. se les inyectaba ciertas técnicas, porque claro, esta gente de alguna manera pues tenía conocimiento y demás. Y los propios jugadores, pues bueno, la naturaleza te daba te agudizaba el ingenio. Sí. Y hacía que, bueno, lo cierto que la gente de Lanzarote, por ejemplo, cuando nos pusimos a prueba con un equipo que estaba montado, estructurado, con entrenadores, medios oficiales y demás, pues nosotros llegamos allí y le plantamos cara. Bueno, el deporte tiene cierta lógica también. Sí, claro. Y claro, y bueno, y había gente, los nuestros, que tenían experiencia, bueno, estuvimos jugando fútbol toda la vida. Y claro, eso te da, pues bueno, y que se sabía, no sé, no era nada del otro mundo. Y los entrenadores, después aparecían, lo que yo lo comentaba, entrenadores de gente de fuera. Y de fuera. Aparecieron como el de la DISA, después también estuvo don Graciliano Brasiliano, también era bueno. era una persona que, aparte de profesor, sabía de matemáticas y era para mí, tenía bastantes conocimientos de matemáticas y daba clases de matemáticas. Don Graciliano, pues fue una persona muy vinculada al deporte, al fútbol. Hizo de árbitro en muchas ocasiones, tenía cierta autoridad, o bastante autoridad, y al tiempo tenía muchos conocimientos, y entonces él nos instruía y nos explicaba. Pero aquí hubo gente de profesores de la educación física, porque la educación física era asignatura a tener en cuenta en el bachillerato en aquella época, es decir, que todo eso
pues siempre al frente de la formación física, pues hubo gente que tenía conocimientos de esos temas. Pues bueno, eso de alguna manera estaban vinculados con el deporte, pues sí, con el fútbol, pues sí. Y eso fue lo que hizo que después ya aparecieron, ya después con tal empezaron las escuelas deportivas y todo eso, pero ya estamos hablando de otra etapa, ¿no? Pero bien, yo creo que se cubrió una etapa muy importante. Para nosotros fue determinante, hizo que muchos de nuestras aspiraciones deportivas, por llamarlas de alguna manera, ¿no?, pues se cubrieran con lo que había aquí. Y era una forma también de pasar el tiempo, que teníamos mucho tiempo libre, que no había pues todos los medios deportivos, culturales, recreativos como las hay ahora. Y esperando a que llegara algún fin de semana para ir a un baile. Juanito, usted también practicó otro deporte. Me comentaba antes, micrófono cerrado, que lo seleccionaron para atletismo, ir al Martín Freire, a Las Sí, Palmas. fuimos, eso cuando fue estaba Bundio, Felipe Lima, y nos llevó a Las Palmas, a Martín Freire, a competir allí con la gente de Las Palmas. Y es lo que te estaba contando fuera de micro, que me pusieron a correr los 100 metros lisos. Sabes que yo corría una barbaridad. Bueno, ya digo que los llevé al segundo unos 10 o 15 metros, le saqué al segundo. Y cuando llegué allá me dijeron que estaba desclasificado. Y yo le pregunté por qué. Dice, pues yo usted fuera de la calle. Y digo, ¿qué calle? Y yo, pues, yo no sabía lo que era la calle, porque la verdad es que hasta hace poco que dijeron ese campo de arriba aquí no hemos tenido nunca un campo de atletismo. Una buena anécdota. Una buena anécdota. Sí, muy buena. ¿No? Y después fui a saltar a salto de altura. Y me salté unos 70. En aquella época era un salto. Y sin nunca practicarlo. ¿Y cómo lo hacía? ¿Qué estilo? ¿Qué estilo? Estilo. Brincando. Brincar, saltar para arriba, saltar por el otro lado. ¿Y qué más hizo ese día ahí en el Martín Freire? Después fuimos a natación también, a las piscinas aquellas a nadar. Me dieron también un sablazo allí que casi me mato. ¿Sí? ¿Por qué? Me subí al trampolín. Ajá. Y claro, yo nunca me tiré un trampolín, no dice si me brinqué así, después los pies se me desequilibraron, ¡bah! Y me voy al agua, caí de no sé ni cómo caí, yo sé que casi me mato. Y no me subí del primero, me subí del segundo, que se puede ver 8 metros. Qué atrevido. No me quiero acordar. Atrevido, ¿no? Oh, pues yo qué sé, la ignorancia. ¿Y practicó algún otro deporte más, Juanito? No, deporte, nada. La cacería es deporte. Cacería, sí, la cacería, toda la vida cazando y pescando. Pescando. Y que tengo, Pero la pesca submarina también, ¿no? No. Siempre de tierra, de A caña. mí no se me perdió nada bajo el agua. No, nunca. Sí, zambullo y del muelle. ¿La lucha canaria no la practicó? No, sí, un día intenté con Pepe aquí presente. ¿El qué? La lucha canaria. Él estaba en el campo entrenando y yo de tontito me metí y yo era fuertito, más fuerte que él, pero pues yo estaba trabajando y estaba fuerte. Y le di un par de golpes. Tiraba, pues se dejó caer, no sé lo que fue. Pero dice, vamos a pegar otra. Mira, me pegó un sablazo. Que caí de culo así contra el piso y no sabía si llorar, reírme. Se me quitó la afición de la luz, ya de ver carajo. Pero tuve media hora sentado allí que no podía a la tarde. ¿Dónde fue eso? Eso fue en el oasis. Pero que no lo hace. El oasis fue que cuando se luchaba allí nosotros luchamos a cualquier hora. Estábamos ahí todo el día jugando. Estábamos jugando baloncesto y íbamos a luchar. No, después hubo cuestiones ya con cierta oficialidad, ¿no? Pero eso sería algún día ahí entrenando. Ahí Sí, entrenábamos, porque allí habían equipos de lucha y nosotros entrenábamos ahí por las tardes. O sea, que se practicaban en el mismo día 3 o 4 deportes. No, vamos a ver. No. En este caso ya cuando aquí habían equipos de lucha y había gente que con frecuencia practicaba el deporte de la lucha, que bueno, porque les gustaba más, y después había gente espontánea como nosotros, que aparecíamos allí, nos poníamos la ropa de lucha, pegábamos con cualquiera que iba allí, y me imagino que lo que estaba hablando Juanito sería alguna... Sí, sí. Pero eso era lo habitual en aquella época. Pero así había gente que... Estamos hablando de épocas donde toda la cuestión organizativa pues no existía como tal. No existía como tal, ¿no?
Había afición a la lucha, sí, ¿no? Pero y eso, pues, practicábamos ese deporte, después, pues bueno, si nos daba por... Pero bueno, el baloncesto, por ejemplo, tenía cierta organización, ¿no? Sí, el También, famoso NNA. en aquella época tenía cierta organización. Bueno, estaba vinculado a las organizaciones juveniles que habían y tal, y bueno, y eso le daba cierto carácter de formalidad, ¿no? Pero estas anécdotas, me imagino que son anécdotas que surgieron así, ¿no? Pero Fuerteventura, con posterioridad, bueno, aquí hubo mucha gente que estuvo en África y vino para acá después a Fuerteventura y fueron buenos luchadores. Sí. Que vieron en África luchando y que llevaron el deporte también allí, ¿no? José Padilla, entre otros. Toda esa gente, y eso fue lo que creó la base de la lucha aquí. Aquí hubo una persona también, un barbero, que después estuvo en Tenerife, Pedro Perdomo, Ajá. que fue, Perico, fue un gran luchador, Perico, un luchador elegante, un estilista del canal. Carlos Cabrera, Sí. Carlos Cabrera, El gran talento. que es un luchador magnífico. Aquí hubo mucha afición a la lucha. Sí, para la fiesta del Rosario, la 1.000 y pico lucha, personas. la lucha era lo que llenaba. La lucha aquí, pues, Pero- una vez te acuerdas que se hizo el campeonato de Canarias, Estoy hablando, Juanito, mucho antes de lo que tú me estás hablando. Sí, no, ya. Mucho antes, ¿eh? Oye, yo me acuerdo ya a la antigua, a las luchadas, cuando estaba en Matoso. Sí, bueno, bien. Sí, pero yo te estoy hablando de la época cuando en Puerto Rosario venían los equipos de Canarias, Sí, hombre, sí, claro, de me Gran acuerdo. Canaria, a luchar aquí. Y tú sabes Venía que el se luchaba, rumbo, que- la Largoma y demás. Y se luchaba venía- desde allí, por arriba o sea, de tu casa, un poco claro, más calles sí, aquellas. que allí había una afición tremenda, había afición. Buenos y la luchadores. gente Estamos llegando al final. se implicaba. José Juan, el cambio radical que ha dado el deporte en Fuerteventura es espectacular, ¿no? No, pero yo creo que la evolución ha sido la evolución que ha dado también la sociedad en general, ¿no? Sí, la sociedad ha evolucionado, el deporte ha evolucionado, la técnica ha mejorado, las inversiones, Todo. todo es otra cosa, ¿no? Es decir, estamos en otra realidad, en otro mundo en ese sentido. ¿Qué hubieran hecho ustedes en un campo como tienen hoy aquí, con césped artificial? Yo le voy a decir una cosa, en ese sentido de cómo ha evolucionado la cosa. Eso no quita para que antes había muy buenos jugadores de fútbol. Ya no estoy hablando de Fuerteventura. Yo de alguna manera mantuve una vinculación con Gran Canaria, con la Unión Deportiva, en el sentido de que era un aficionado que iba a fútbol, ¿no? O sea, vinculación de aficionado. La Unión Deportiva tuvo jugadores, Gran Canarias tuvo jugadores, pero muy cualificados, ¿no? Tuvo un sello especial, el deporte del fútbol canario tuvo un sello especial, marcó época, y bueno, y esa gente hoy, usted me dice, bueno, y lo que tenemos hoy, tengo que decir que dista mucho de lo que hubo en ese sentido. En Las ese Palmas, sentido, claro, la Unión Deportiva tuvo aquellos grandes jugadores, Yo lo viví, entre yo otros, lo viví. claro, pero Guedes, Tonono, No se lo puedo decir. Le puedo decir la alineación completa. Germán, Correa, León, Mamé. los Gilbertos. Oye, que eso José todo Juan. y tantos otros, porque Martín, todos estos jugadores, oye, hoy ya tenemos que en León, sí, Mamé. Entonces, y Tenerife igual, con grandes jugadores también. Tenerife menos. Sí, bien, pero tuvo también grandes jugadores. Tenemos que cortar, pues ya Pues hemos nada, llegado al final. a su entera Agradecerle disposición. a Juanito, a José Juan, la diferencia que han tenido con Tibebin TV. Y nada, expresarles, Pues agradecerles. Y esto tenemos que seguirlo porque han quedado muchas cosas en el tintero, porque anécdotas Juanito tiene para dar y tomar. Sí, ya veo. Y José Juan igual, ¿no? Sí. Pues nada, nosotros Darle ponemos las aquí gracias. punto y final a esta semblanza de hoy. Si quieren añadir algo más, No, José Juan. darles las gracias por rememorar, darme la oportunidad de rememorar
cuestiones que yo creo que no volvía sobre ellas hace muchos años, ¿no? Y ahora, pues, viendo a Juanito, contándome las anécdotas y teniendo presente muchas situaciones del terreno deportivo, yo creo que eso, pues bueno, de alguna manera refresca a uno y le viene bien, le viene bien. Rejuvenece. ¿Usted quiere añadir algo, Juanito? No, lo dejamos pendiente por otro día. Pues nada. Y pues ya para contar alguna anécdota más. Seguro que sí. Nosotros aquí ponemos punto y final a esta semblanza por esta semana y volvemos la próxima semana con otra historia, con otro deportista de Fuerteventura, para que también nos cuente su anécdota, incluso de otros deportes. Buenas tardes y hasta la próxima semana. Buenas tardes.